¿Cuántas cosas que andan enseñando a las personas que no tendrían que enseñar a esa edad? ¿Cuántas personas están diciendo que los niños pueden decidir cuando ellos no saben? Hay un ejemplo que si le pones a un niño $100 y un chocolate, va a elegir el chocolate. ¿Por qué? Porque no sabe lo que significa, que no sabe que con esos $100 puede comprar más chocolate. Entonces, es por eso que no pueden decidir aún, no saben. Incluso a uno como adulto, uno como joven, les cuesta saber. Nos creemos que sabemos, pero en realidad ni nosotros mismos sabemos. Entonces, en estos días podríamos poner el primer énfasis en los pastores como líderes espirituales, pero también es todo aquel que tenga una responsabilidad, tanto como en la iglesia, en nuestros hogares y también en nuestro trabajo, en la escuela, todo. Porque para todo tiene que haber un líder, porque si no hay un desorden. Porque por eso hay líderes para guiar, tanto en el trabajo, tiene que haber siempre una persona que guíe. Porque aunque puedan ser dos y uno hace otra cosa y se van en caminos separados, no va a haber avance como que si se pusieran de acuerdo. Es por eso que todo tiene que haber un líder y tiene que haber un orden, tiene que haber un acuerdo. Podemos ver el ejemplo de aquella vez cuando casi le quitan el reino a Salomón, cuando el profeta se puso de acuerdo con la mamá de Salomón para ir a hablar con el rey David. ¿Qué hubiera pasado si no se ponen de acuerdo? Y llega el profeta primero y habla con David y le dice una cosa, y después viene la mamá de Salomón y le dice otra. Tal vez el rey no les hubiera creído y Salomón hubiera perdido el reino. No es así, pero podemos ponernos de acuerdo. La importancia de estar de acuerdo, la importancia de seguir un orden, la importancia de que tenemos tanto como líderes de la iglesia, tanto líderes como hogares, porque esto es más como un estudio que nos puede ayudar tanto como en la iglesia, tanto en nuestra familia, tanto en el trabajo, porque como lo repito, esta Biblia, la palabra de Dios, nos la ha dejado para que la apliquemos en todo momento, para que lo vivamos. Porque yo tuve un ejemplo esta semana. Estábamos enseñándole a una persona cómo rolear, y esa persona no podía y pasaba, y a mí ya me estaba desesperando. Y yo dije, ya me está desesperando, le dije a la otra persona. Pero solo porque me estaba desesperando, no me daba derecho a irle a decir, me estás desesperando. No me daba derecho de decirle, de gritarle, no me daba derecho de decirle algo, de tratarlo mal. No, sin embargo, me quedé callado. Y después veo al otro que le estaba dice, y después me dice, él mismo le dijo, no, porque al Oscar ya lo desesperaste. Y me dice, ¿sí es cierto? ¿Ya te desesperé? Sí, ya me desesperaste, pero no te voy a decir por qué. Porque estás aprendiendo, porque no soy quien, eso no me da derecho ni a gritarte, ni nada. Es más, por eso le estamos enseñando. Entonces, van a haber momentos que como líderes nos vamos a desesperar, pero eso no nos va a dar el derecho a ofender, a gritar, sino que ahí donde tenemos que tener ese control y donde como siempre tenemos que preguntarnos, ¿dónde está Dios en esta situación? ¿Dónde está Dios en esto que me está pasando? Es por eso que hay que abrir nuestros ojos. Hay un jefe que nos dice, no caminemos así, sino que caminemos así viendo todo. Así mismo caminemos tanto en la iglesia, tanto en nuestros trabajos, tanto en toda la vida. Esto se aplica en todo. Usted, cuando yo diga apliquémoslo en la iglesia o en todo, usted en su mente aplíquelo en todo lo que usted crea. En ese problema, aplíquelo en todo eso. ¿Por qué? Porque yo no conozco su problema, pero Dios sí. Usted sí. Hagamos conciencia. ¿Para qué me va a servir esta palabra? ¿En qué tengo responsabilidad yo? Puede ser hasta, no, pero es que yo no tengo el montón de gente. Puede ser una persona que lo esté siguiendo, una persona que lo esté viendo. Ya es una gran responsabilidad. Amén. Porque no sabemos qué va a hacer esa persona. Entonces, vamos al siguiente punto. Primero llegó la advertencia contra los líderes. Llegó la advertencia contra mí. ¿De qué pasará si yo me causo dispersión? ¿Por qué? Porque esto principalmente es una advertencia para mí, porque estoy aquí enfrente, porque estoy aquí, porque yo quiero aprender y esto Dios me lo está poniendo. Porque va a venir un castigo si yo me dedico a dispersar las ovejas. Entonces, en el punto B, dice, que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el versículo. Entonces, estos líderes eran dignos de un ay especial porque ellos no beneficiaron, destruyen, ni mantuvieron unidos. Ellos no buscaron un beneficio para Dios, sino que en cambio destruyeron. Así como decimos que nosotros creemos que estamos beneficiando, es de preguntarnos, ¿estamos beneficiando en la iglesia, en nuestro trabajo o en nuestra casa? ¿Estamos beneficiando o estamos destruyendo?
ni mantuvieron unidos al pueblo de Dios. Dispersaron. ¿Qué estamos haciendo? Estamos causando división en la iglesia, estamos causando división en los trabajos, estamos causando división en el hogar. Es de ponernos a pensar, ¿qué estamos haciendo? Es de examinarnos conforme a la palabra. Yo no vengo a examinarlos a ustedes solitos examínense. Yo me estoy examinando a mí, porque este estudio Dios me lo ha dado para mí principalmente, porque estoy hablando de mí, porque yo tengo que estudiarme más y más, porque conforme Dios me vaya advirtiendo, tengo que ir examinándome más. Entonces, otro dice, el rebaño del tiempo de Jeremías ciertamente estaba esparcido. Algunos fueron llevados a Babilonia y a las naciones como cautivos, y otros se fueron como refugiados a Egipto. Todo esto se remonta a líderes impíos y pobres para el pueblo de Dios. ¿Qué pasa cuando los líderes son unos que no siguen la palabra de Dios, no hacen caso? ¿Qué pasará? Recordemos hacia dónde nos llevó la idolatría y el engaño, cuando estuvimos divididos de Cristo, cuando caímos en la estrategia del enemigo para que destruyera nuestra relación, nuestras amistades, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo. Es de ponernos a pensar, ¿qué hicimos? ¿Cómo hicimos eso? Recordemos hasta dónde nos llevó esa idolatría, eso que creíamos que era todo para nosotros, y hacia dónde nos llevó. ¿Qué terminó con esa decisión que tomamos? Terminó una relación, terminó amistades, familias, hogares, trabajos, carreras, estudios. ¿Qué pasó con hasta dónde nos llevó a estar divididos de Cristo? Entonces, por eso tenemos que pensar si nosotros realmente queremos hacer de beneficio o de destrucción para la iglesia. Entonces, por tanto, y vamos a seguir porque dice en el versículo 2, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Apacentar significa dar pasto a los ganados, dar pasto, y aquí lo podemos aplicar a dar pasto espiritual, instruir, enseñar. Como predicadores, cuando nos paramos al frente, es para ¿cómo se me está escapando la palabra? Para apacentar al pueblo, para traer ese mensaje que nos trae Dios a nosotros, para que podamos dar. Ustedes se van a alimentar no se están alimentando de mí, se están alimentando de la palabra de Dios, de lo que puede pasar, de lo que vamos a aprender, de cómo instruir, enseñar. Como maestras que se dedican a enseñar, tienen que enseñar conforme a Dios, instruir como una madre instruye a sus hijos. Así nosotros, ¿cómo vamos a guiar al pueblo de Dios? Tenemos que tener claro que uno como nosotros tenemos que guiar. Los padres tienen que guiar a sus hijos, los jefes, a los trabajadores, a los nuevos, les tienen que ir enseñando, los tienen que ir instruyendo al camino de que vayan aprendiendo primero, que primero aprendan a hacerlo bien y ya después vayan buscando un poco más la velocidad, haciéndolo más rápido. Asimismo nosotros también tenemos que instruir a la gente, a enseñar como nos manda la palabra, como nos dice Dios. Y dice, ¿y cómo voy a guiar? Y nos vamos a preguntar, ¿y cómo voy a guiar al pueblo de Dios? Se preguntarán, ¿cómo voy a guiar mi hogar? ¿Cómo voy a guiar en mi trabajo? ¿Cómo voy a guiar en la iglesia? Con mi responsabilidad. Todos tenemos alguna responsabilidad, si no es en la iglesia es afuera, pero todos sabemos. Vamos al versículo 5. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El versículo 6. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado en será su nombre, y será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Vamos a poner donde dice, levantaré a David renuevo justo. Mucho antes de esto, Dios prometió que el Mesías vendría del linaje de David. Está en una confirmación de esa profecía anterior, de esa profecía en Samuel 7. Entonces, tenemos que dice que el renuevo justo vendría del linaje de David. Entonces, aquí podemos ver de que cómo vamos a guiar al pueblo, cómo vamos a guiar nuestro hogar. Simple, con la palabra de Dios, con Jesús al frente de nosotros. Amén. No enseñando que nos sigan a uno, no enseñando que aprendan como nosotros, sino como Jesús. Tanto, ¿qué hubiera hecho Jesús?
¿Qué hubiera hecho Jesús en esta situación? ¿Qué hubiera hecho Jesús con esta persona? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Jesús le hubiera dicho, le hubiera golpeado, Jesús le hubiera gritado. ¿Cómo lo hubiera hecho? Por eso nosotros tenemos que entender que para enseñar, para instruir, para todo lo que sea, simplemente tenemos que presentar a Jesús. Tenemos que hablar de Él. No necesariamente no vamos a venir a hablar de Josué, no vamos a venir a hablar de Moisés. No, vamos directo a Jesús. ¿Por qué? Porque sin Dios, Moisés, Josué no hubieran hecho nada, Samuel. ¿Por qué? Porque aquí todo lo hace Dios principalmente. Porque aquí lo importante es Dios lo que está usando. Yo no soy nada más que yo soy una herramienta. Dios hace algo. ¿Por qué? Porque sin Dios, sin Jesús, sin el Espíritu Santo, yo no soy nada. Sin el Espíritu Santo esta palabra no serviría. No, ¿por qué? Porque para eso, porque todo esto viene de lo alto, no viene de aquí, no viene de allá abajo, de lo que sea, viene de lo alto. Entonces, vemos que al final, y lo más raro es que al final del capítulo anterior, Dios había prometido que nadie del linaje real de Jeconías se sentaría en el trono de David. Y parecía como si el linaje real de David hubiera sido cortado como un árbol y solo quedaron un tocón. Sin embargo, Dios tomaría ese tocón y produciría un brote verde, un renuevo. En el capítulo anterior podemos ver donde termina diciendo que nadie del linaje de Jeconías se sentaría en el trono de David. Entonces parece como que Dios hubiera cortado todo y hubiera dejado solo, como se dice, un tocón. Un tocón solo es como la base del árbol. Y entonces dice un renuevo, pero dice que va a producir un renuevo. Porque lo podemos ver aquí, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, que Él levantará a David renuevo justo y reinará como rey. La metáfora de un brote que brota del árbol davídico, es decir, de la dinastía de él, que aunque cortado, no está muerto. Muchos pensaron que cortaron el linaje de David, pero dejó el tronco. Y de ese tronco sacó el renuevo justo que es Jesús. Amén, aleluya. El brote es lo que brota de las raíces de un árbol caído. Así brotará la nueva vida de la dinastía caída. Cuando pensaron que estaban caídos, cuando pensaron que no iban a poder, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces nos hemos caído? ¿Cuántas veces hemos pensado que no íbamos a poder? ¿Cuántas veces dudaron y dudamos de nuestro liderazgo? ¿Cuántas veces nos hicieron sentir menos? ¿Cuántas veces nos rechazaron? ¿Cuántas veces nos miraban de menos? ¿Cuánto creían que no podíamos, que no estábamos lo suficientemente capacitados, que estábamos en el lugar equivocado? Pero viene Jesús y de esa situación renueva, saca un brote nuevo, nos levanta, nos enseña a que nosotros podremos lograr todo con Él, que confiamos, que si Dios nos ha puesto aquí es por algo, si nosotros hemos venido aquí es por algo. Porque mientras otras personas nos creían caídos, nos creían que ya no íbamos a salir de ese hoyo, que creían que no íbamos a salir de ese problema, que no íbamos a salir de esa situación, que no íbamos a dejar esas malas cosas, que no íbamos a dejar ese pecado, que ya estábamos totalmente derrotados, viene Jesús y saca un renuevo, nos hace renuevo, nos renueva, saca un brote nuevo en nuestra vida. Es por eso que no nos destruye. ¿Por qué? Porque de nuestra vida saca un renuevo donde nos hace diferentes, donde saca un fruto para vida eterna, donde nos dice donde nos dice que ahora no te rechazan, sino que ahora nosotros somos los que rechazamos lo malo, que rechazamos, porque empezamos a ver como Dios nos mira, como su hijo, como su pueblo. Nos empezamos a creer que sí valemos la pena. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que cuando la gente pensaba que estábamos caídos, que solo quedábamos ahí parados, como un tronco, como un tocón, diríamos, que ya estábamos cortados, que ya nos habían dado en la nuca, que ya nos habían golpeado, que ya nos habíamos rendido, viene Jesús y nos habla y nos dice, tú puedes. Donde viene Jesús y nos enseña cosas. Todo esto yo no lo hubiera entendido si no hubiera sido por Jesús. Todo esto yo no lo hubiera entendido si no fuera por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces yo en la escuela, en todo el momento, en las clases, cuando yo estaba allá sentado, quise entender muchas cosas? Yo no entendía cuándo se lo habían llevado a Babilonia, cuándo era después o antes. Yo no entendía sobre los profetas menores. Y ahorita que me pongo a estudiar, sé poco, pero le puedo entender. No porque yo soy inteligente, si soy bien pasmado, sino porque la honra de Dios es que me ha dado esa sabiduría para que yo pueda entender y ha sacado un fruto nuevo en mi mente.
Amén. Porque no Gloria es a Dios. porque yo sé que yo no confío en mí, sino confío en Dios, confío en Jesús, en que me está haciendo un renuevo, que Él va a hacer todo lo que hacemos. Entonces, por eso tenemos que hacer que mientras antes nos rechazaban, que antes andábamos rogando por ayuda, hoy vienen y nos piden ayuda. Hoy vienen y nosotros somos los que rechazamos esa invitación a una fiesta, esa invitación a hacer cosas que no. Y es donde Dios viene y nos ayuda y nos dice que nos quiere, Amén. que nos Gloria a Dios. aprecia, que vas a hacer un renuevo nuevo de nosotros. Yo no sé el problema que estamos pasando, pero si creemos que ya quedamos hasta ahí, que hasta ahí llegamos con ese problema, no digamos que ahí está aquí, no, este problema ya me ganó, esto ya, no. Tenemos que entender que cuando nos quedamos rendidos, viene Jesús y confiamos en Él y saca ese renuevo para honra y gloria de Dios, saca una solución nueva. Y así Amén, gloria a mismo Dios. vino y nos dijo que Él saca un fruto nuevo en nuestra vida, saca una mentalidad nueva, saca un carácter nuevo. No nos destruye, sino que nos transforma. Esa mentalidad tan enfocada que teníamos para hacer cosas malas, nos la transforma, no para hacer cosas malas, sino para ser buenas. Esa manera de hablar, ese carácter, no nos lo destruye, sino que lo transforma en algo para edificación. Entonces, por eso tenemos que ver, tenemos que entender y sobre todo leer la palabra y aprender que aquí está la solución tanto en la iglesia, tanto para la iglesia, tanto por el trabajo, tanto para la vida allá afuera. ¿Por qué? Porque la palabra se puede aplicar si la interpretamos correctamente, si le pedimos a Dios esa sabiduría, vamos a entender fácilmente cómo aplicarla allá afuera. Y así dice, y sobre todo, y dice, y el siguiente punto, primero entendemos que la metáfora de un brote que brota del árbol, el brote es lo que brota de las raíces de un árbol caído, así brotará la nueva vida de la dinastía caída. Entonces, vemos otro punto, donde dice, y reinará como rey, el cual será dichoso. Este renuevo justo guiará al pueblo de Dios como un rey exitoso. Prosperidad, justicia y rectitud marcará su reinado. Este reinado se extenderá a la tierra, no solo a los límites de Israel. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar ese rey justo. Presentar a la gente allá afuera a ese rey justo. No nos compliquemos tanto, simplemente hablemos de Jesús. Hablemos de ese rey justo, de ese rey dichoso que vino para que nosotros podamos ser exitosos. Que mientras allá afuera hay muchas personas que solo se guardan el éxito para ellos mismos, Jesús viene dispuesto a compartir ese éxito con nosotros. No porque lo merecemos, sino por gracia. Amén. Todos tenemos ese pecado. Podemos decir, es que allá afuera son todos unos pecadores, que tienen unos pecados que son bien fuertes. Pero bien dice la palabra que cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces nosotros tenemos que entender, presentar a ese Rey justo, ese Jesús que se sacrificó por nosotros, ese Jesús que trajo que podamos ser exitosos. No como nosotros creemos que es que nos vino a dar unas grandes casas, unos grandes carros, una gran cantidad de dinero, sino que a ser exitosos tanto principalmente en la mente como en nuestro corazón. Y a lo demás vamos a entender que va a venir por añadidura. Amén. Y la prosperidad, justicia y rectitud que trae Jesús marcarán su reinado. Y este reinado no solo se extenderá a la tierra, sino a los límites de Israel. Todo esto que nosotros estamos aprendiendo esta tarde, nosotros quizás podemos ver que hasta aquí va a llegar, hasta esta iglesia, solo va a llegar hasta nuestros hogares. No, va a llegar mucho más allá. No solo Dios, ¿por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios de límites. No es un Dios que está limitado, es un Dios todopoderoso que todo lo puede. Y si, Amén. ¿cuántos años no han pasado desde que Jesús murió y resucitó y se fue? Y aún aquí, estamos aquí predicando. ¿Hasta dónde está llegando el Evangelio? ¿Hasta dónde Dios está llevando a todos esos misioneros? ¿Hasta dónde están llevando? Porque allá afuera todas las personas conocen a Cristo, pero hay personas que no. Pero hay personas que no se les ha presentado como ese Rey justo que viene a perdonar, que viene a sanar, que no viene a destruir, sino a transformar. Porque muchas personas piensan que esta palabra es para destruir. No, esta palabra es para transformar. Porque si Dios nos hubiera querido destruir, ya nos hubiera destruido desde hace bastante. Por eso, y dice, y reinará como rey, dice el versículo. Además reinará como un verdadero rey.
no como una marioneta, como Sedequías y sus predecesores inmediatos. Viene a reinar como rey. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esto tenemos que aprender aquí. ¿Qué podemos aplicar en nuestra vida? Que aquí no vamos a predicar lo que el pastor, lo que los jóvenes me digan. No, se va a enseñar solo algunas cosas y otras no. No, eso no es así. Aquí, ¿por qué? Porque aquí principalmente se practica la voluntad de Dios, el deseo de Jesucristo. ¿Y cuál es el deseo de Jesucristo? ¿Cuál? Que es que ir por los pecadores y guiarlos al arrepentimiento, llevarles la salvación, siempre con el propósito de apacentar al pueblo espiritualmente con Jesucristo, para la edificación de la iglesia, de las personas y la unión de la familia de Cristo. Amén. Como les decía principalmente, yo quería venir a hablar de la transformación, de cómo Dios no nos destruye, sino nos transforma. Pero no es eso el caso. ¿Por qué? Porque Dios quería algo más. Dios primero me quería advertir de qué pasaría si yo empiezo a dividir, si yo empiezo a engañar, si yo empiezo a dañar a la gente. ¿Por qué? Porque aquí dice que castigo vendrá. Porque aquí dice, he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras. Tenemos que entender que todas cosas viene un castigo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos división, cuando queramos dividir o esparcir. No te juntes con esa persona, no te juntes con la otra. Solo júntate conmigo. No trabajes con él, venite a trabajar conmigo. No hagas esto, hazlo esto a mi manera. No le hagas caso. Tenemos que entender que aquí somos una iglesia unida, tratar de tener esa comunión, tratar de tener esa comunión con Jesús principalmente, para que podamos tener esa comunión con las personas. ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué es lo importante de hacer la voluntad de Dios? Porque aquí no le hicieron y causaron mucho daño. Porque esa idolatría lo llevó hacia el castigo, a la esclavitud. ¿Cuántas veces lleva aquí nuestra rebeldía, nuestra idolatría nos llevó a la esclavitud? Nos llevó a ser esclavos de algo que, sin darnos cuenta, lo necesitábamos y nosotros pensábamos que no. No tiene que ser droga, no tiene que ser alcohol, puede ser otras cosas, puede ser andar mintiendo, puede ser otras cosas. Cada quien ponga su ejemplo, conoce su proceso, pero tenemos que hacer conciencia de esta palabra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la voluntad de Jesús? Nuestro carácter, las peleas, nos sentíamos mejor cuando nos peleábamos, cuando humillaban. Tenemos que entender qué es lo que nos llevó a esa división, tanto en la iglesia, tanto en nuestros hogares, tanto en el trabajo. ¿Por qué nadie me habla en el trabajo? ¿Por qué nadie me invita? ¿Por qué nadie esto? Tenemos que poner a pensar, tenemos que examinarnos, o examine a otras personas también y vea que por qué esa persona no le habla. Intentemos llegar, si nos pide ayuda, nosotros sabemos qué es lo que darle a Jesús, a enseñar que Él vino a instruir, que Él vino a formar nuestro carácter, no a destruir, sino a transformarnos, a enseñar la verdadera palabra. Entonces, y más adelante dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Aquí es una promesa. Rescate y seguridad serán para todo el pueblo de Dios, tanto para Judá como para Israel. Volvería a ser una monarquía unida. Claro, aquí lo aplico a mi vida, porque es mi vida la que ha salvado a Jesús y me ha dado seguridad en tantas formas posibles, tanto físicamente, tanto mentalmente, tanto emocional y todo lo que pueda haber. No tengo el control de mi vida, pero sé que Jesús lo tiene. Amén. Y lo menos que puedo hacer es agradecerle, pero no quiero hacer lo menos. No quiero... Okay. Estas son palabras mías, donde dice, aquí nos dice que en sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado. ¿Y qué podemos decir? Que habitaremos confiados. En Jesús podemos habitar confiados, podemos habitar con esa seguridad. Yo lo aplico a mi vida. ¿Por qué? Porque es mi vida a la que Jesús ha salvado. Porque es mi vida a la que Jesús le ha dado seguridad. En muchas formas posibles. Tanto físicamente me ha dado una seguridad de que yo sé que puedo. De que yo soy una persona... Muchos, los que me conocen saben que yo bien fácil me enfermo. Pero siempre que me estornudo, digo, ya me voy a enfermar. No me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque he entendido
que desde que hice una oración ahí, pidiéndole a Dios de que no me enfermara y no me enfermé, he podido estar más seguro y me ha ayudado a ya no enfermarme. Sí, me voy a volver a enfermar. ¿Por qué? Porque soy bien duro y me salgo sin suéter. Porque me salgo en el frío, dentro del calor al frío, del frío al calor. Porque me da calor, voy al calentón con todo. ¿Y por qué? ¿Es culpa de Dios? ¿Es culpa de Jesús? No, es culpa mía. Pero Él ha tenido misericordia de que muchas veces he salido y por una cierta situación y he estornudado y yo siento que ya el moco me sale. Digo, no me voy a enfermar. Y por la honra y gloria de Dios no me he enfermado. ¿Por qué? Porque estoy confiado y tengo la seguridad de que Dios me está conmigo. Amén, gloria a Dios. Cuando viajamos en el avión, yo iba con miedo, pero dije, no, Dios no va a dejar que muera en este lugar. Acuérdate, tienes cosas para mí. Yo no creo que sea para que venga a morir en un avión. Yo sé que tú tienes más cosas para mí. No vas a dejar que yo muera en un avión. Y yo eso me iba diciendo en mi mente. ¿Por qué? Porque yo iba con miedo, pero yo iba con la seguridad de que Dios tenía un plan más allá para mí, que no iba a quedar ahí. Y ahí es donde podemos ver, tanto mentalmente, me ha dado una seguridad. Yo digo, a mí no soy una persona que me gusta leer, me gusta nada más escuchar, más decir, no creo, pero me gusta escuchar en el trabajo. Yo escucho estudios, prédicas, pero solo escucho 5 minutos y en mi mente me pongo a predicar yo solito, me pongo a hablar y ahí entendí de que es yo hablando con Dios, yo hablándome directamente. ¿Por qué? Porque como les decía en la escuela, yo he sido malo para estudiar y todo, para memorizarme, pero he podido entender esto no por mí, sino por la gracia de Jesús. Amén. Tenemos esa seguridad emocional. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de menos, nos hemos sentido inseguros? Pero viene Jesús y nos da esa seguridad, ese amor de que soy feíto, pero me ha dado gracia. Me dice, me ha dado otra forma. No soy bonito, pero soy un poco gracioso. Quizás se ríen y ya, pero no sé. Y eso es lo importante porque dice que en nuestras debilidades Él se exalta. Amén, gloria a Dios. ¿Dicen que sos amado? Sí, así dicen. Vení, te voy a tener al frente para que enseñes un poco. Pero tenés que enseñar de mi palabra, tenés que presentar al Rey exitoso, porque si no te va a ir juicio, te va a ir fuego. Entonces, para ir avanzando, dice, Jehová, justicia nuestra. Jeremías anuncia que este será el nombre con el cual le llamarán. Él será el camino para que la justicia de Jehová sea dada a su pueblo, para que Él mismo sea nuestra justicia. Jesús es Jehová nuestra justicia. La justicia es algo positivo. La obra de Jesús en su pueblo no es solo limpiar la mancha del pecado. La perfecta obediencia y justicia de Jesús es nuestra en Él. Habla de alguien que no solo refleja la justicia. Jesús es tan maravilloso todo lo que hizo que no solo vino a enseñarnos cómo ser justos, no vino a enseñarnos solo cómo ser... Uno piensa, es que Jesús vino a darnos ejemplo. No, sino que la transmitirá a su pueblo haciendo la suya. Porque Jesús, al momento de que fue perfecto, al momento de que no cometió pecado, en el momento que se cuidó, Él, todo eso que Él hizo, nos lo traspasó a nosotros. ¿Para qué? Para que cuando nosotros pecáramos, cuando nosotros falláramos, cuando viniera el enemigo y nos engañara y nos fuera a acusar ante el Padre, viniera Jesús y su Espíritu Santo diciendo, no los puedes castigar, no los puedes mandar al infierno, no los puedes destruir. ¿Por qué? Porque yo me sacrifiqué con ellos, porque yo fui justo, yo fui perfecto para que esos pecados pudieran ser perdonados. Si tiene ese pecado, pues yo ahorita con mi sacrificio, con mi sangre lo limpio y se presenta y gana el juicio por nosotros. Amén, y nos da misericordia. Pero eso recordemos que Dios nos perdona nuestros pecados, nos los perdona para que podamos ir al cielo, pero todo pecado trae consecuencias. Todo pecado que cometamos aquí en la tierra, nuestro cuerpo la va a pagar, como dice en Números, que dice que nuestro pecado nos va a alcanzar. Que Dios nos perdona espiritualmente, pero el castigo a nuestro cuerpo viene. Todo lo que hagamos, todos los desvelos, todo el alcohol, todo lo que sea, son ejemplos generales. Enfóqueselo en usted, transfórmelo en algo de suyo. Así, todo eso trae un castigo para nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si nos desvelamos? ¿Qué pasa si pasamos mucho en el teléfono? Si pasamos mucho jugando. Nuestros ojos nos arden, nuestra cabeza nos duele. ¿Por qué? Nuestro espíritu no lo podemos tocar, pero nuestro cuerpo es el que sufre. Y es por eso que tenemos que entender por qué no nos conviene el pecado.
porque Cristo vino a traspasarnos esa justicia. Pero de que vamos a pagar las consecuencias, nuestro cuerpo las va a pagar. Amén. Ahora, vamos ¿por qué? Pablo pudo haber tenido esta promesa en mente cuando habló de Cristo Jesús, nuestra justicia. Esto, si quieren, anótelo para que lo lean en su casa, para ir avanzando. 1 Corintios 1:30 y 2 Corintios 5:21. Anótelo y lo puede leer en su casa, lo puede estudiar. 1 Corintios, ¿qué? 1 Corintios 1:30 y 2 Corintios 5:21. Ya lo pueden estudiar, y si Dios le revela algo más, si lo pueden entender de otra manera, gloria a Dios. Amén. Amén. Ya que lo anotaron, vamos a saltar al versículo 28. Y dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. Estamos leyendo el versículo Jeremías 23:28, amén. Y el 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Pongamos mucha atención en esto para ir avanzando. El profeta que tuviera sueño, dice primero, cuente el sueño. Dios invita a esos obsesionados con los fenómenos espirituales a exponerlos, pero que lo cuenten como un sueño, que lo presenten como lo que es un sueño. Porque hay mucha gente que dice: Dios me dijo esto y esto y esto, pero no especifica que fue un sueño, no habla de que fue un sueño. Entonces, claramente considera los sueños como experiencias muy subjetivas que no tenían nada que ver con la palabra de Yahweh. ¿Por qué? Porque aquí los sacerdotes estaban corrompidos, que a través de que en vez de decir que quizás tenían sueños de que no eran de Dios, ellos decían que eran de Dios. ¿Y qué hicieron? Destruyeron el pueblo, destruyeron a las ovejas, las desparcieron. Es por eso que nosotros tenemos que aclarar muchas cosas, tenemos que hablar con claridad para las personas. Y entonces dice: había una diferencia, que el soñador cuente su sueño, sí, así lo desea, pero debe quedar claro que fue un sueño y no una palabra de Jehová. Ahora vamos al siguiente, lo dice, y ahora en el versículo 28 dice: y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y aquí Dios da una segunda invitación. Esta vez al que tuviere su palabra está totalmente invitado a hablar fielmente la palabra de Dios, a no callar, a pesar del número y la popularidad de los profetas corruptos. ¿Por qué? Porque en este mundo hay mucha más corrupción, hay mucho más pecado. Pero ¿qué nos manda a decir a Dios? ¿Qué nos manda a decir Dios? Aquel a quien fuere mi palabra, a la palabra que me llegó a mí, a la palabra que le está llegando a usted en este momento, la contemos, la hablemos, la prediquemos, la enseñemos, instruyemos, porque es lo que nos manda Dios. ¿Por qué? Dice: y aquel a quien fuere mi palabra, cuente, hable, predique mi palabra verdadera. Amén. Siempre con la verdad. Dios nos dice a no callar. A pesar de muchas de las personas que estén en pecado, no nos callemos. A pesar de que sea popular no ser cristiano, sea popular no creer, nosotros sigamos. Asimismo, en los días de Jeremías había mucho más profeta corrupto que aquellos que estaban dispuestos a contar fielmente la palabra de Dios. Solo Dios sabe a dónde vamos a ir, pero desde ahorita me está diciendo y les está diciendo: prediquen la palabra a donde sea que estén. No importa cuánta gente corrupta haya en el mundo, que sigamos fiel a la palabra de Dios. Ahora dice más adelante: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Ahí lo dice. En el versículo 20, en el 28 dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Claramente el sueño del profeta corrupto era como la paja. Los sueños de los profetas eran como la paja, algo pero de poca sustancia y ayuda. La verdadera palabra de Dios presentada fielmente era como el trigo de sustancia, alimento dadora de vida y con el poder de multiplicar. Todos sabemos que las pajas, ¿para qué nos va a servir una paja? En El Salvador, paja significa echar mentira, pues ese es bien pajero. Pero una paja de los graneros no se compara a la palabra de Dios. Por eso los sueños de los profetas eran como una paja que no servía para no servía para la alimentación del pueblo,
sino para dividir, sino para destruir. Pero, ¿cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo es? Es de sustancia, de alimento. Era como el trigo, dice, que es como el trigo, que es de alimento, dadora de vida. ¿Qué es Jesús? Nos da vida y con el poder de multiplicar. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Cuál es el mandamiento? De que vayamos y prediquemos. No que vayamos y andemos contando sueños, sino que prediquemos la palabra de Dios. Que no contemos nuestros sueños, sino que lo que Dios nos dice, la palabra verdadera. Amén, con el poder de multiplicar. Vamos a multiplicar las almas. Vamos a multiplicar lo que estamos intentando hacer en la iglesia. Y dice en el versículo 29: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es como el fuego, tiene poder. ¿Poder para qué? Para beneficiar y poder para juzgar. La paja no tiene ningún poder en contra del fuego. Nosotros podemos traer paja al pueblo y no le va a servir de nada, pero nosotros podemos traer la verdadera palabra de Dios y va a sentir como fuego para nosotros. La palabra de Dios es como fuego que puede calentar y consolar. ¿Qué pasa cuando nos calentamos? Que decimos, este ya me calentó, lo voy a socar. ¿Qué pasa? Nos emocionamos. ¿Qué pasa cuando nos calentamos y decimos, wow, estoy leyendo la palabra, viene el Espíritu Santo y nos da ese fuego, ese nos calienta y nos da esa emoción de predicar, de hablar, de enseñar, de estudiar? Y también dice que es como fuego para consolar. Cuando tenemos frío, cuando estamos tristes, viene el Espíritu Santo, nos abraza, nos refuerza, nos consuela, nos calienta y nosotros nos sentimos mejor. Eso pasa cuando nosotros predicamos la palabra verdadera, no cuando le agregamos muchas cosas, no cuando hablamos de otras cosas, sino cuando hablamos de ese Rey justo que es Jesús, de ese Rey justo que vino a darnos ejemplos y encima que nos dio ejemplos, lo pasó hacia nosotros, nos dio eso. Nosotros no somos salvos porque nos portamos bien, sino porque Jesús ya se portó bien por nosotros, porque Jesús nos limpió, porque Jesús se dedicó a ser perfecto, a sacrificarse para nosotros. La palabra de Dios es como fuego que puede quemar y causar dolor. Muchas veces hay un estudio, una prédica que estuve escuchando que me dolió, que no me gustó. ¿Por qué? Porque me tocó mis puntos débiles. Pero para enseñarla, para compartirla, primero tengo que irla aplicando un poco más a mi vida. Lo estoy haciendo, pero me falta mucho. Así es la palabra de Dios. Nos va a quemar, nos va a decir, el predicador, hoy como que la alabanza me tocó esto que estoy sintiendo. Como que hoy hablaron de algo que lo sentí, como que me dolió, como me quemó. ¿Será que la trae contra mí? No, es el Espíritu Santo que está diciendo que usted necesita un cambio, que usted necesita la solución, que usted necesita ese sentir, que usted está sintiendo el Espíritu Santo, está sintiendo el fuego que está quemando, eso malo que es que yo hice esto, perdóname Dios. Es el Espíritu Santo que le está causando ese dolor para que aprendamos que no nos conviene seguir haciendo eso, porque así es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios decimos, Señor, y esto es lo que hago y aquí me estás diciendo que no lo haga. ¿Por qué? Eso pasa cuando leemos la palabra verdaderamente. La palabra de Dios es como fuego que puede derretir los materiales más duros. No podemos decir que nosotros somos los más duros, los más hombres, las más mujeres, lo que sea, el más valiente y todo, pero viene la palabra de Dios y nos transforma. Con ese fuego el Espíritu Santo nos dice, Señor, tienes razón. Podemos tener un corazón duro, pero ¿qué hace el fuego con el metal, con el oro? ¿Qué pasa? Lo transforma, lo derrite. Así mismo pasa con nuestros corazones. Cuando conocemos a Jesús, nos derretimos de amor por Él, nos derretimos de esa misericordia y le decimos, wow, Señor Jesús, ¿por qué te sacrificaste si yo sabes lo que hago esto? Y viene Jesús y te dice, yo sé que tú vas a hacer esto, yo sé que tú vas a fallar, pero no lo hagas, intenta no hacerlo, intenta seguir en la iglesia, intenta buscar, leer la palabra, conocerme verdaderamente. No te preocupes por conocer al pastor, a los jóvenes, a esto, sino conoce mi palabra, ve, alábame verdaderamente. Yo habito en mi alabanza. ¿Qué va a pasar? Aleluya. Hoy pasamos a cantar y ¿qué pasó? ¿Qué vamos a decir? Es que no hubo música y que no sé qué. Dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Amén, gloria no a Dios. No habita en las bocinas, habita en la alabanza de cada uno de nosotros. Por eso es cantar. Yo canto feo, pero aún así canto porque ahí está Dios. Cante. Es que no le va a gustar como canto. Es que no le vienen a cantar a usted, le vienen a cantar a Dios. Amén. Es que esas alabanzas no me gustan. Es que no son para usted, son para Dios. Amén. Es lo que tenemos que entender, porque hay canciones que yo digo, no, es que la escucho mucho en la
la semana. Pero si no es para mí, es para Dios. Yo lo que tengo que Amén, hacer es gloria. cantarla. ¿Por qué? Porque Él habita en la alabanza. Porque Amén. Él habita en nuestra alabanza. La palabra de Dios es como fuego que refina y consume la impureza. ¿Qué es lo que pasa con el fuego del Espíritu Santo? Nos deja lo bueno y nos quita lo malo. Amén. Quita Gloria a esas Dios. impurezas. Que sos mentiroso, pues yo te voy a mandar el fuego, el cuidado, para que tengas y no andes mintiendo. ¿Por qué? Porque la mentira te va a hacer a que desconfíen. Y si desconfían de ti, no van a confiar en nada. Cuando pides ayuda, no te van a ayudar. ¿Por qué? Porque no te van a creer. ¿Por qué te digo que te voy a quitar ese temperamento de andar peleando? Porque un día te van a socar. ¿Por qué crees que te voy a quitar ese temperamento de desesperado? Porque un día te van a quitar la paciencia y van a decir, ya no te van a tener paciencia, vos vas a ser desesperado y vas a hacer cosas que no tienes que hacer. ¿Qué pasa cuando una persona se desespera cuando tiene dinero? Va a prestar y se endeuda más. ¿Qué pasa? O peor, va a robar, va a asaltar. Y esto, por eso nos dice que nos quita nuestra impureza. Y dice más adelante, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es tan poderosa como un martillo con el poder de construir o destruir. La paja no tiene ningún poder contra el martillo. Amén. Como Gloria a Dios. martillo. Siempre que un ministro tenga el evangelio para usar este semil, debería enseñarse cómo deber usarlo con todas sus fuerzas y dejarlo golpear como poderosos golpes para tu Señor. La palabra de Dios es como un martillo. ¿Qué se hace cuando se martilla? No se martilla así. No. Se martilla con fuerza. ¿Qué pasa si martillamos mal? Nos pegamos entre nosotros. Pero para eso se tienen que enseñar. Esta es la palabra. ¿Para qué? Para que golpee con todas sus fuerzas su corazón. No es para que, pero no lo malentendamos a decir que yo venga a sacar sus errores. No, esto tenemos que predicarlo normal. ¿Por qué? Porque así normal la palabra verdadera va a golpear nuestros corazones. Va a decir, oh, tiene razón. Nuestro corazón duro va a estar así. Y así poco a poco va a ir quebrantando ese corazón de piedra, como lo dice. Entonces, hermanos, dejemos que esta palabra golpee nuestros corazones. Hagamos conciencia que rompa esa pared que tenemos. Que esta palabra rompa esa pared que hemos creado con Jesús. Señor Jesús, te voy a poner esta pared y solo por aquí, solo lo que me conviene. No, que esta palabra sea como un martillo. ¿Por qué? Que la prediquemos. ¿Para qué? Para que llegue a nuestros corazones, para que rompa toda pared. Toda pared que tengamos, todo corazón duro, que la vaya rompiendo. Hermanos, cuando prediquen, tomen el martillo del evangelio y golpeen con él tan fuerte como puedan. Hermanos, emocionémonos. Cuando hagamos algo, hagámoslo con todas nuestras fuerzas. Oh, yo quiero cantar, entonces yo quiero emprender, yo quiero leer. Hagámoslo. Cuando nos decidamos, golpeemos con fuerte, levantémonos y hagámoslo con fuerza, porque si lo hacemos, ahí voy, y despacio, no vamos a llegar muy lejos. Pero entendamos que con la ayuda de Dios vamos a ser más fuertes, vamos a golpear con fortaleza, y asimismo hay que predicar, hay que enseñar, instruir con este martillo que es la palabra. El martillo, si no se golpea duro, no hace nada. Entonces es hora de golpearnos nosotros mismos con el evangelio, examinarnos, aceptando en lo que estamos haciendo mal y así agarrando hasta la última fuerza que tengamos y levantarnos y seguir a Cristo. Amén. Una sabia advertencia contra la idea de que esta es otra advertencia, porque no sirve venir a predicar la palabra sin algo. Está Dios que usó al pueblo de Israel, Jesús que nos salvó de nuestros pecados. Pero tenemos el Consolador. No nos olvidemos del Espíritu Santo. Amén, aleluya. ¿Por qué? Tengamos cuidado de no pensar como algunos han pensado y afirmando que las Sagradas Escrituras son suficientes por sí mismas para iluminar, convencer y convertir al alma, y que no hay necesidad, porque hay muchos allá afuera que dejan de un lado el Espíritu Santo, pero no saben que el fuego mismo debe ser aplicado por un agente para producir sus efectos. Y ciertamente el martillo no puede quebrar la piedra en pedazos a menos que lo maneje un obrero capaz. Y es solo el Espíritu de Dios el que puede aplicarla, porque la encontramos leída con frecuencia y hablada con frecuencia sin producir ningún efecto saludable. Para terminar, no nos olvidemos del Espíritu Santo. Amén. ¿Por Gloria a qué? Dios. Porque aquí mi boca es el martillo, pero es el Espíritu Santo que está hablando. ¿Por qué?
Porque si yo no tengo el Espíritu Santo, yo voy a venir a fallarle, yo voy a venir a dañarlos, a dividir. ¿Por qué? Porque aquí no tenían, el Espíritu de Dios no estaba la palabra, no estaba. Yo puedo venir a predicarles, pero si no tengo esa comunión con el Espíritu, si hago a un lado del Espíritu, no va a estar ese fuego que está. Porque el Espíritu Santo es el fuego que Dios nos ha dejado. Eso es lo que nos está diciendo. Porque si yo vengo aquí por mi fuerza, yo no vengo por mis fuerzas, vengo por el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos estar más en comunión con el Espíritu Santo, relacionarnos más y más con Él, porque tenemos que recordar que al final somos una herramienta y no tenemos que dejar de ser usados por el Espíritu Santo. Pasar por el fuego primero nosotros para que podamos ser usados, para compartir ese fuego, para no golpear de la manera equivocada. No necesita que vaya a ir buscando golpear en sus prédicas, no es así. Su trabajo es llevar el mensaje de salvación de Jesucristo, enseñarles el mensaje de salvación, enseñar la palabra verdadera y con nuestros hechos, y principalmente que cuando le enseñemos la palabra vaya acompañada con nuestros hechos, acompañado la palabra de Dios, y nuestros hechos tienen que ir con la mano. Amén. Porque tenemos que vivirla. Palabra de Dios con la verdad, buscando la edificación y la unión en Cristo Jesús. Y luego el Espíritu Santo se va a encargar de derramar ese fuego en los corazones de las personas, esos martillazos. Primero recuerde, esta palabra es para nosotros. Amén. Amén. Si se ponen de pie, vamos a orar. Quiero que cierre sus ojos. Vamos a escuchar una alabanza más y vamos a orar. Hay que alabar la iglesia. Alábele antes de irnos a nuestros hogares. Después de la alabanza voy a orar en el nombre de Cristo Jesús por ustedes. Cierra sus ojos, iglesia. Señor Jesús, cierra sus ojos. tú eres nuestro pensamiento. Sienta esa alabanza, sienta el Espíritu Santo. Hable con Dios. Mi pensamiento eres tú, sí, Señor. Señor. Piensa, iglesia, en Jesús. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, sí, Señor. Aleluya. Porque tú me has dado la vida.
a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Sí, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, iglesia, cierre sus ojos. Gracias, Jesús. Gracias. Salmos 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú, Padre Santo, tú estás aquí con nosotros, Padre. Tu Espíritu Santo no está en las alabanzas de la bocina, de la computadora, porque pueden fallar, pero nosotros, Padre, vamos a cantar, Padre, vamos a cantarte, vamos a adorarte. Podemos estar en problemas, Padre, pero hemos venido aquí para cantarte, para alabarte, para adorarte, Padre. No me han venido a ver a mí, no han venido a ver al pastor, no han venido a ver a nadie, sino que a ti, Señor Jesús. Su pensamiento eres tú, Señor Jesús. Te aman a ti, solo a ti, Padre Santo. Mira tu pueblo, mira sus peticiones, sus corazones, sus debilidades, Padre. Seas tú, Padre, con tu Espíritu Santo, seas tú con ese fuego, ese corazón, Padre, que esta palabra sea como martillo, Padre. Tu palabra, Padre, dice que es como martillo, como fuego, que seas tú consolando en esta noche, seas tú consolando, seas tú calentando, Padre, esos pensamientos, Padre. Seas tú cocinando esas ideas, esos deseos en su corazón, Padre, para tu honra y gloria, esos deseos para tu pueblo, para tu iglesia, Padre. Tú escuchas sus peticiones, tú ves sus corazones, conoces sus pensamientos, conoces sus acciones, Padre Santo. Tú, Señor Jesús, estás con ellos. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros, está aquí haciéndonos pensar, haciéndonos conciencia de nuestras cosas malas, de nuestros daños, de nuestros errores, de nuestras preocupaciones, de nuestras tribulaciones. Pero estamos ante ti alabándote, Padre, porque la alabanza es poder, porque tú estás en la alabanza, mi Dios Todopoderoso, porque nosotros somos tu pueblo, porque tú, Señor Jesús, nos circuncidaste, nos liberaste, cortaste ese pecado con tu sangre preciosa, nos liberaste, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Nos has hecho libres, nos has hecho libres de eso malo, has quemado esas impurezas, has echado fuera, Padre, todo eso malo con tu palabra de doble filo, Padre, que es para bendecir y para cortar lo malo, Padre. Gracias, Padre, porque nos has dejado esta palabra para que la podamos aplicar, Padre. Gracias porque me has enseñado, Padre, a predicar la palabra, Padre. Señor Jesús, Padre, tú eres ese Rey justo, Padre. Sabemos, conocemos ese Rey justo que nos brinda esa seguridad, esa confianza, Padre Santo. Tenemos esa seguridad en ti, Padre. Esas peticiones las ponemos en ti, Padre, y nos vamos con la seguridad, Padre, que nos vamos a golpear con tu palabra. Vamos a golpear estos duros corazones para que tú puedas formar
un camino hacia adentro de nuestro corazón, para que nosotros creemos esa puerta, para que derribemos ese muro y seas tú edificando una nueva roca, transformándonos, Señor, con tu fuego de Espíritu Santo. Ese fuego te necesitamos, Espíritu Santo. Yo te necesito, Espíritu Santo, para predicar, para enseñar, para instruir, para servir, Padre. Porque no solo estoy para enseñar, también para servir, Padre, porque nos has hablado en muchas formas, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Nuestros caminos a nuestros hogares, esta semana, el día de mañana, Padre, lo ponemos en tus manos, ponemos todo en tus manos, Padre, porque confiamos en ese Rey justo que vino a liderar, Padre, que vino a reinar sobre nosotros en nuestras vidas, Padre, nuestros hogares, nuestros trabajos. Tú reinas en él porque eres ese Rey justo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Perdónanos, Padre, si hemos fallado, perdona toda falla, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu plan perfecto. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Y Espíritu Santo, seas tú haciéndonos sentir ese fuego, usándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.